Hola, buenas tardes. Bienvenidos como siempre cada tarde a la actualidad, a comentar la jornada en Puntos de Vista. Último programa Puntos de Vista de esta semana con motivo de las fiestas patrias. Llegamos hasta acá y vuelve con Hugo Varela el próximo lunes. Queremos revisar en detalle lo que está sucediendo en la provincia de Arauco, que hasta hace poco era la provincia que estaba más tranquila, sus habitantes, en materia de COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha decidido llevar cuarentena. Ya cuarentena total, fase 1, para las comunas de Lebu, Curanilahue y también Los Álamos. Vamos a analizar las implicancias de esa medida, cómo se va a realizar la labor de fiscalización y también las proyecciones que se vienen para el Biobío con estas 13 comunas hasta ahora de la región en cuarentena. Nos acompañan Óscar Muñoz, gobernador de la provincia de Arauco. Gobernador, gracias por conversar con TVU. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Gusto en saludar. Aprovecho también de dar la bienvenida a Camilo Mejía, a quien lo conozco desde cuando estábamos en función en la Seremi de Minería, así que tuvimos hartas reuniones con Camilo. Perfecto, va a ser una conversación amena entonces, ya lo dijo el gobernador. Nos acompaña Camilo Mejías, coordinador del Comité Científico COVID-19. ¿Qué tal, Camilo? Bien, muchas gracias. Así también creo yo va a ser muy ameno. Tengo mucha estima del gobernador acá. Muy bien, cada vez que hay medidas nuevas de cuarentena, sobre todo cordones sanitarios, obviamente nos comunicamos con el Comité Regional Científico COVID. En este caso nos acompaña Camilo Mejías, en otras oportunidades ha estado el doctor Freddy Montoya también. Vamos a revisar la encuesta del Twitter de TVU Noticias para ya dar paso al programa. Ahí está, puedes seguir votando. ¿Qué te parecieron las cuarentenas para Curanilahue, Lebu y Los Álamos? Excelente medida, asegura el 35,1%. Llega tarde, ahí está, 35,1% dice que es una excelente medida. Llega tarde, asegura el 49,4%. Ya no sirven las cuarentenas, dice el 14,3%. No se justifica el 1,3%. Va liderando la encuesta la opción segunda. Llega tarde y luego viene la que es una excelente medida. ¿Cómo la recibe el gobernador de Arauco estas cuarentenas para estas 3 comunas, don Óscar Muñoz? Yo creo que la medida ha sido oportuna, Francisco. Más allá, yo sé que es una encuesta no con una metodología científica, por decirlo de alguna manera. Así es una fotografía del momento. Claro. Nosotros, por ejemplo, te pongo el caso de Lebu, Los Álamos, en el último, hasta hace 15 días, eran comunas que tenían menos de 20 casos activos. Entonces, pero el aumento explosivo que hemos tenido en los últimos 15 días se determinó llegar a esta medida de confinamiento mayor, que es muy dolorosa. Muchas veces se solicita cuarentena no teniendo en consideración lo suficiente todas las externalidades negativas que genera una medida de cortar el libre tránsito, en definitiva, y también se aumenta el consumo de alcohol, comienza la violencia intrafamiliar, enfermedades mentales, te fijas, una serie de externalidades negativas que se asocian a esto. Ahora, yo no soy perito en materia sanitaria. Yo pienso que esas afirmaciones puede darla con mayor certeza Camilo en el rol del comité científico. Y nosotros los tomamos con sorpresa los Álamos y Lebu. Lo de Curanilahue era altamente probable. Curanilahue tiene más de 150 casos activos, por tanto, o cerca de los 150 casos activos, y en muy poco tiempo. Digamos, la explosión, ha sido en muy pocos días, mucho aumento de casos. Entonces, era altamente esperable lo que iba a ocurrir con la comuna de Curanilahue. Incluso pensamos que se iba a anunciar el día domingo pasado, pero la autoridad sanitaria determinó anunciarla el día miércoles y que esta comienza ya en vigencia la madrugada de mañana, a las 5 a.m. Sí, gobernador, entran estas 3 comunas en cuarentena. Usted dice que las cuarentenas tienen efectos negativos también, obviamente, en el empleo, la actividad económica, y que la decisión le sorprendió en algunas comunas. ¿Qué significa eso? ¿Que no apoya las medidas de cuarentena o por lo contrario las recibe de buena manera y se comprende que hay acá un objetivo de fondo importante? ¿O usted cree que hay que repensar
las ordenanzas de cuarentena y esperar un tiempo más? No, muy por el contrario, yo estoy a favor, digamos, de que estas medidas se tomen en el momento oportuno y cuando tengan que tomarse. Esa es mi decisión. Yo creo que en esta materia hoy día, yo creo que es bueno que hablen más los que saben, que los que no sabemos muchas veces en materia de incidencia, en materia de cuál es la evolución de la curva. Yo en esto soy muy respetuoso por quienes son estudiosos de los temas de pandemia o estudiosos de la estadística. Entonces yo pienso que estas son decisiones más o menos, creo que debiesen ser desde el nivel técnico más que del nivel político, que es el rol que asume uno siendo gobernador. Yo no me queda más que apoyar esta medida porque la autoridad sanitaria, estas no son medidas antojadizas o se toman de manera discrecional y unilateral. Yo creo que esto acá están los elementos, como te digo, sanitarios, estadísticos, y hay otros elementos como está la red asistencial de hospitales cerca de nuestra provincia. Nosotros tenemos un hospital base que es el de Curanilahue, que recién, producto de esta pandemia, contamos con camas críticas, con ventiladores mecánicos, porque antes de esta pandemia, en toda nuestra provincia de Arauco, no contábamos con ningún ventilador mecánico. Por tanto, ese es otro factor muy importante a considerar, ¿no? Sin más que apoyarla en un 100%. Sí, se supone que el MinSal las toma de acuerdo a lo que dicen expertos que trabajan ahí con el ministro de Salud. En algún momento, Camilo, conversamos de que quizás habían llegado tarde las cuarentenas para el Gran Concepción. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas cuarentenas para la provincia de Arauco? Así como lo hemos conversado acá, que en algunos casos, y yo sigo sosteniendo que Talcahuano, y todavía soy un poco viudo de no haber tomado medidas a tiempo en Talcahuano, porque eso afectó a la gran provincia de Concepción, temas como Lebu, y lo quiero mostrar, que lo tengo aquí, por ejemplo, Lebu, estos son cada 3 días. Hace 6 días nunca hubiésemos pensado que Lebu iba a tener problemas, iba recto completamente, y de la nada explotó completamente. Entonces acá fue certero, se dieron cuenta en un lapso de 6 días que esto estaba subiendo y lo pusieron en cuarentena inmediatamente. Eso es muy, muy importante. En los otros casos han pasado semanas y eso ha sido nefasto. En el caso de Lebu ha sido explosivo. Y el otro caso que también fue Curanilahue, que también fue muy, muy explosivo. Aquí es muy importante, y siempre lo hemos hablado, de no contar la cantidad de casos activos, porque eso depende de cada una de las comunas, podemos hablar de población. Lo más importante es la velocidad de crecimiento, qué tan explosivo o qué tan rápido se propagó todo esto. Siempre hemos ocupado el ejemplo de incendios forestales, y en este caso, y sobre todo en la provincia de Arauco, que es una comuna muy, muy forestal, es un muy buen ejemplo, porque lo que queremos ver acá es, se salta una brasa y empieza a agrandarse, pero esto fue muy rápidamente. Entonces hay que tomar medidas a tiempo, y por ejemplo aquí un cordón sanitario no hubiese servido, porque se propagó muy rápidamente, y donde yo ponga el cordón va a empezar a saltar. Lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahora, a través del supertanker, una cuarentena en el peor de los momentos para la población de Los Álamos, Curanilahue y Lebu, porque es fiestas patrias, ¿cierto? Y apagar rápidamente para que entonces en octubre podamos entrar ya en un lugar mucho mejor y que no se propague completamente a la provincia de Arauco, que eso sería lo más terrible. Ahora, en general, esta tendencia confirma lo que en un momento también nos contaste, que el virus está creciendo hacia los extremos de la región del Biobío, saliendo del Gran Concepción. Sí, a ver, este virus hay una tendencia de propagación espacial, no solamente temporal, no solamente hablamos de aplanar la curva, sino que esto se empieza a propagar, y por eso me gusta ocupar el ejemplo del incendio forestal, porque es lo más común que tenemos, lo que nos podemos imaginar, y se empieza a propagar. Y empezamos a ver hace muchos meses atrás el brote de Coronel, que se propagó rápidamente a Lota y después hacia Curanilahue, Los Álamos, Cañete, Contulmo y Tirúa. Y ese se apagó rápidamente, pero ahora después quedó como algo latente en Cañete, que volvió a subir, y de Cañete explotó hacia Curanilahue, Los Álamos y Lebu rápidamente. Algunos nos decían, oye, pero ¿qué pasa que Lebu con Cañete no hay tanta relación? No sabemos muy bien cuál es la movilidad o cuáles son las frecuencias de alguna forma de trabajo entre estas dos comunas, pero sí vimos que cuando Cañete empezó a subir fue un indicador y hizo explotar los otros dos lugares. Esto mismo es lo que pasó entre Penco y Tomé, porque Penco avanzó el brote hasta Lirquén, y como en Lirquén trabajaba mucha gente que vive en Tomé, ambos dos se tuvieron que ir a cuarentena porque eso estaba creciendo por los dos lados.
porque de alguna forma el virus no respeta delimitaciones geográficas como las comunas. Sí. Entonces aquí hay algo espacial. Y por eso está bien que estas 3 comunas se vayan a cuarentena y poder bajar los casos en este lugar, porque son muy críticos. Es decir, no hay muchas camas críticas en el hospital de Coyhaique, y si hay personas que se agravan, se demoran demasiado en poder llegar a un hospital de mediana o alta complejidad que se haga en la provincia de Concepción. Según el último informe, gobernador Curanilahue presentó 17 casos nuevos, tiene 145 activos. Según lo que usted ha podido constatar, las reuniones, las fiscalizaciones, ¿qué ha pasado en Curanilahue? Hemos sabido de fiestas incluso con algunos colaboradores de entidades públicas. ¿Qué pasa ahí en Curanilahue que preocupa tanto? Bueno, esto yo creo que responde a un asunto más sociológico, cultural inclusive. Y lo que hemos visto, no solamente en la provincia de Arauco, esto yo lo digo algo más general, siento que a veces se ha perdido el temor a la enfermedad. ¿Usted ve cierto relajo en la población? Sin duda. Nosotros lo hemos dicho majaderamente. Acá hay gente que ha sido demasiado porfiada, digámoslo con total franqueza. Hay gente que no ha cumplido la indicación sanitaria, la juventud en su mayoría, personas bajo de los 30 años. Es muy frecuente que no usen su mascarilla, y eso uno lo ve estando en las calles. Tú hacías alusión a una fiesta, y no es una, sino son muchas veces muchas fiestas. Nosotros tratamos de estar presentes en todas las mesas comunales donde participan los alcaldes, las uniones comunales, juntas de vecinos, porque yo siempre y les repito lo siguiente: no vamos a tener jamás nunca la capacidad de poder tener carabineros o militares o inspectores de la municipalidad en todas las esquinas de nuestras ciudades. Eso es imposible y es impracticable. Por tanto, acá, en estos casos puntuales, se nos vienen las fiestas patrias, que ya estamos a un día, y la gente suele reunirse y consumir alcohol, carne, etcétera. Entonces, estas son fechas en donde se reúne la familia, la amistad, etcétera. Sí. Y este año tenemos que tomar esa conciencia de celebrar de una manera más íntima, solo con la familia, porque todavía acá nadie le ha ganado este coronavirus y no sabemos para cuándo. Sí, gobernador, tiene 336 casos activos al día de hoy la provincia de Arauco. Me gustaría ahondar en el tema de la red sanitaria. ¿Cómo está la red sanitaria en la provincia de Arauco? No solamente en estas comunas precisas. A ver, lo primero, Francisco, señalar que desde la estrategia que ha elaborado el MinSal, tanto en lo que es detección, trazabilidad, como también la adquisición de elementos, implementos, nosotros hemos estado en todo minuto como provincia de Arauco insertos. Nosotros acá, para darte un dato, tenemos un laboratorio de biología molecular, los exámenes PCR ya hace 2 meses se están desarrollando con tiempos de respuesta, los resultados incluso más bajos que los de Concepción, por un tema numérico. Nosotros a la fecha ya llevamos 17.700 aproximadamente PCR en la provincia de Arauco. Tenemos residencias sanitarias, se establecieron una donación en el mes de abril de la empresa de Arauco con algunos ventiladores mecánicos, y hace ya 1 mes y medio aproximadamente llegaron 5 ventiladores mecánicos desde el Ministerio de Salud. Ya. Por tanto, se ha ido reforzando también nuestra red hospitalaria, capacitando al personal. Gente de nuestra provincia fue enviada a Concepción precisamente para aprender de quienes cuentan con mayor experiencia con estos aparatos, con estos instrumentos. Así es que la provincia de Arauco en todo minuto se confirma hoy día con el tema de las cuarentenas. Tenemos, ahora en un rato más, yo me voy al peaje Chivilingo a las 6 de la tarde, comenzamos con también ahí un punto de control que van a estar apostados personal de la Armada de Chile, exigiendo a las personas que quieran ingresar o que quieran salir de nuestra provincia, presentar la documentación, las autorizaciones respectivas. Bien, gobernador, ok. Respectivas, claro. Pero eso va a quedar constante, me imagino, durante todo el fin de semana largo. Disculpe que lo interrumpa porque en honor al tiempo vamos con Camilo. Camilo, la situación de la provincia de Arauco por sus características, ¿es una zona más vulnerable que otras? ¿Podría tener complicaciones mayores en caso de una explosión de casos de COVID? Completamente, y la explosión ya está. O sea, yo estoy viendo la cifra y, por ejemplo, Lebu pasó de 12 a 60 casos en 10 días. Curanilahue de 60 a 120.
tenemos que Los Álamos de 20 a 55 aproximadamente, o sea, explotó casi por 2, por 3 y hasta por 5 en algunos momentos. Eso es una explosión muy grande y eso implica que estas personas se contagiaron en algún lugar, no sabemos dónde, y contagiaban al resto. Y me preocupa que como estas son comunas que no son solo, o sea, que tienen mucha conectividad dentro de la provincia, que por ejemplo cuando hacen la trazabilidad dentro del municipio, según lo que dice el diario oficial, es que yo tengo que llamar a los contactos estrechos y si el contacto no pertenece a mi comuna, yo debería notificar al CESFAM correspondiente de la próxima comuna para que él llame a ese trazador, llame a ese contacto trazado. ¿Se hará eso? En la práctica es más o menos inviable. Acá en Concepción se trata de contactar directamente, pero ¿dónde se anota? ¿Quién lo traza? ¿Lo traza el de la comuna de Puerilago, el de la comuna de Leo? Ahora, Camilo, la provincia de Arauco no tiene un gran hospital tampoco, de alta complejidad. Pero por eso, a eso voy. O sea, en este momento tenemos hartos casos, pero es mucho más preocupante saber dónde realmente está el virus en la gente que se contactó con ellos. Porque eso puede hacer de que si creció por 3 en 10 días, perfectamente este virus es exponencial, recordemos, que ahora va a crecer por 3 en 5 días, por ejemplo. Y eso sí sería muy, muy grave. Por eso es tan importante trazar, o sea, testear, trazar y aislar, ¿cierto? Estamos testeando, el hospital tiene un laboratorio y nos falta mucho ahondar en la trazabilidad y en el aislamiento. Actualmente, como no se puede hacer eso, lo que se tiene que hacer es aislar a toda la provincia, a todas estas 3 comunas, como una medida de cuarentena. Pero lo más importante es trazar, porque si no vamos a estar con mucho tiempo en este tipo de cuarentenas. Brevemente, para redondear esa idea, ¿está relacionado lo que pasa en la provincia de Arauco directamente con la situación de Lota y Coronel, por ejemplo? Mira, eso la verdad, o no necesariamente, ya que están tan cerca. No lo sabemos. La respuesta clara de eso es no lo sabemos. El brote empezó a aumentar muy fuerte cuando empezó en Chihuayante y Concepción y aumentó hacia San Pedro. Y San Pedro lo dijimos varias veces, cuarentena para San Pedro lo antes posible, no se hizo y se tuvo que añadir a 2 comunas extra que estaban subiendo poquito, que son Coronel y Lota. Pero entonces, como subió tan poco y lo pusieron en cuarentena, no sabemos si realmente saltó desde ahí o nació desde Cañete y que como hay un relajamiento de las medidas, que haya sido en 2 que no de la misma provincia. Sí, no se sabe a ciencia cierta si vino del norte o del sur, pero claramente 2 zonas que están con una situación todavía no tranquilizadora. Gobernador, queremos volver a revisar unas imágenes de un operativo de fiscalización que se realizó esta mañana, cuénteme, se le ven las imágenes con carabineros. ¿Esto en qué comuna fue, gobernador, perdón? Esto fue el día de ayer. Ya, el día de ayer. Tuvimos un despliegue de más de 100 funcionarios públicos, entre municipales, funcionarios de la gobernación, carabineros, PDI, ejército, etcétera. Estuvimos en 5 comunas, en Arauco, Curanilahue, Cañete, Los Álamos y Leu, precisamente porque sabemos que estos días previos a Fiestas Patrias, mucha gente anda comprando de manera desesperada. Y esto es histórico, esto no pasa solamente en este año. Para todas estas fechas importantes, como el Día de la Mamá, la Pascua, el Año Nuevo, las Fiestas Patrias, sabemos que la gente repleta las ferias, las carnicerías en esta oportunidad, los supermercados, etcétera. Entonces quisimos ir a dar una fiscalización, un operativo masivo en estas 5 comunas, con más de 100 funcionarios, como te comento, con bastantes resultados. Incluso en Curanilahue se cerró un local que no había adoptado las medidas necesarias, se sacaron algunas infracciones, así es que es una práctica que vamos a ir repitiendo y para eso hemos convocado a todos los servicios públicos, no solamente los que tienen autoridades o que ver con materias sanitarias, al CENSE, a la Armada, a CONAF, a SAC, a todo el equipo provincial de gobierno lo hemos convocado para estos operativos que, como te digo, la próxima semana lo vamos a tener el foco en estas 3 comunas que ingresaron a fase 1, a cuarentena. A partir de las 5 de la mañana de este 18 de septiembre. Los voy a invitar a escuchar una breve intervención de Alejandro Jofré, prorector de la Universidad de Chile, en torno al nuevo informe ICOVID que salió en las últimas horas, donde trabajan en conjunto profesionales de la Universidad de Chile, Católica, y también de la Universidad de Concepción, de nuestra universidad, y que dan cuenta de lo que ya ha dicho el ministro París, que hay una cantidad de zonas del centro que están saliendo al parecer del momento más complejo, pero en el norte y en el sur hay regiones, provincias y comunas que están quedando atrás y todavía están lejos de una recuperación. Escuchemos.
La pandemia sigue creciendo, con un punto alto en el norte y varios en el sur, lo cual es muy preocupante, ya que además la carga y la velocidad de contagio se mantienen en un nivel crítico, rojo. Esto configura un estado y dinámica que pueden gatillar rebrotes en varias regiones. La forma de salir de este estado latente de posibles rebrotes es mejorar sustancialmente la trazabilidad. En este sentido, eCOVID generó 2 nuevos indicadores de trazabilidad que apuntan a explicitar mejor la situación y dar una señal más clara a los tomadores de decisión. Aumentos, dice el informe, en Atacama, Maule, la Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Y preocupante y alarmante situación que puede llegar a fuera de control en torno a la ocupación de camas en Antofagasta, Coquimbo, Biobío y Magallanes, ya que se presenta un aumento a nivel país ligeramente cercano a un 70 o superior a un 78%. Camilo, ¿coincide con lo que ustedes analizan también acá en el Comité de COVID? Sí. A ver, este virus, lo hemos dicho también acá, todos somos susceptibles, luego nos podemos enfermar, ¿cierto? Y podemos hacer una buena o una mala enfermedad y podemos de alguna forma ocupar camas críticas. Pero mientras la gente se empieza a enfermar, bajan los susceptibles. Y por eso es tan importante ocupar las tasas de incidencia, como por ejemplo, por cuántos infectados hay por cada 100.000 habitantes. Chile en particular tiene 2.000 infectados por cada 100.000 habitantes. Santiago, la región metropolitana, tiene 3.000. Es como lo máximo que hemos tocado por arriba y por eso cuando ellos salen en fiestas patrias no tienen rebrote porque hay tanta gente que ya se infectó. Lo hemos dicho acá también y esto fue lo que expusimos en Johns Hopkins, que fue una de las ciudades más avasalladoras en el mundo en la cantidad y en la vorágine de cómo se infectaron. Eso mismo es lo que está pasando en este momento en Punta Arenas. 3.000 tiene región metropolitana, 3.000 tiene Magallanes. Esta región recién tiene 1.000. Entonces todavía si queremos llegar como a los niveles de Santiago, que ojalá que no, nos falta multiplicar por 3 veces nuestra pandemia. O sea, tenemos una capacidad de crecimiento en casos, si no trazamos bien, muy muy alta. Y el norte está alrededor de 2.000, 2.200 más o menos, 2.500 más o menos allí, Antofagasta y Tarapacá. Entonces tenemos espacio bien grande y por eso hay que avanzar en trazabilidad. Eso es muy muy relevante. Sí. Gobernador, desde su cargo, usted es autoridad de gobierno. ¿Qué le parece cómo ha llevado el gobierno la gestión de la pandemia? Usted sabe que hay una acusación constitucional que se va a ingresar contra el ministro Mañalich, el cual ha sido defendido por el presidente, en su momento, por el actual ministro también, Enrique París. Eso responde a mezquindades políticas pequeñeces. Yo lo digo con toda franqueza aquí. Eso no está a la altura de quienes impulsan una acusación constitucional en la situación de hoy día. Responde a una bajeza, creo yo, que lamentablemente no hemos visto en otras oportunidades. Yo lo tomo como lo que es, una bajeza política, porque acá está claro que tanto el ex ministro Mañalich como el actual ministro de París están realizando efectivamente su mejor esfuerzo. Acá hay todos los factores, hay que incluirlo a la hora de tomar una decisión de confinamiento más estricto, etcétera, como los temas que hemos estado hablando. Hay temas sociales, hay temas económicos. Se dio en algún minuto el tema de las cajas de alimentos para Chile, precisamente se dio el inicio en todo el país cuando se llama cuarentena a la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, son aspectos que hay que considerar en la ecuación final. Y eso significa que esto es nuevo para todo el mundo. Yo creo que si uno acá, las comparaciones a veces son odiosas, pero hay que poner a Chile en el resto de otros países para darse cuenta si es que nosotros lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Yo creo que en esto tiene de luces y tiene de sombras, sin duda. Y yo creo que siempre hay aspectos a mejorar, a coordinarse mejor, a sincronizar bien el trabajo de los distintos actores, tanto del gobierno, los locales como los alcaldes, las autoridades de salud, etcétera, el mundo científico, académico, entre otros. Yo creo que siempre hay aspectos a mejorar. Pero lo cierto es que no hemos tenido un colapso como hemos visto en otros países de nuestra red hospitalaria. No hemos visto personas fallecidas amontonadas como se han visto en otros países. No hemos visto una
una economía que sigue siendo sustentable, se sigue sosteniendo con los vaivenes, por supuesto, de que significa una pandemia, pero la economía de nuestro país, a diferencia de otros países, sigue siendo sólida, no se ha caído, no hemos caído en default, etcétera. Por tanto, acá no hay que irse a los extremos, no hay que ser ni conformista, pero tampoco autoflagelante en que decir que acá se ha hecho todo mal. Yo creo que hay de ambas cosas. Bueno, claro, hasta ahora no se ha visto, no se ha conocido públicamente que se haya tenido que llegar, Camilo, a elegir a un paciente por salvar y al otro dejarlo de lado porque falta una cama. Pero de acuerdo a la voz de los expertos del ámbito de la salud que hacen estudios y proyecciones, en el caso de ustedes también, que son un grupo multidisciplinario, nada nos asegura de que como país podamos llegar a una situación tan trágica como la que vivió Europa. A ver, ¿cuáles son las regiones que todavía falta que se enfermen mucho y que empiezan a crecer? Aysén, que no tiene la pandemia. Coquimbo le falta mucho todavía. Biobío, lamentablemente. ¿Pero eso no se puede evitar, Camilo? Solamente se puede evitar, no, a ver, solamente lo podemos retrasar hasta que podamos encontrar o una cura o una vacuna, y la vacuna te infecta artificialmente. Eso es lo que hace la vacuna. Entonces lo único que podemos hacer es retrasar todo esto en el tiempo a través de la trazabilidad, no quedarnos encerrados por siempre. Eso no es una forma. Recordemos que la OMS dijo que la vacuna, Trump o otras personas, China igual dice que va a salir pronto, pero OMS dice antes del 2022 no piensen en una vacuna. Entonces no puede ser que todo el 2021 y lo que nos queda el 2020 encerrados. Tenemos que de alguna forma pasar a la educación de la población, ocupar bien la mascarilla, respetar la distancia social y que puedan volver a reactivarse a hacer las cosas. Pero no solamente al miedo de quedarse encerrado. Y lo otro que iba a decir es que, claro, después de la guerra podemos ser todos generales. Y pasa que acá en Chile no hay tantos modeladores matemáticos de pandemia. Y da la casualidad que en esta región, la región del Biobío y a través de la Universidad de Concepción, uno de los gurúes de modelos epidemiológicos del SARS, del ébola, de varias cosas, viene y hace cátedra acá, ha enseñado a varios estudiantes doctorales, de cuáles son mis amigos, mis compañeros. Entonces justo, y eso también es lo que nutre al comité científico, acá en la región tenemos expertos modeladores matemáticos en ecuaciones diferenciales que en Santiago no están, y lo digo con todas las letras. Entonces es muy diferente agarrar a una persona que sea informático o estadístico que personas que trabajan en modelos matemáticos para esto, y por eso pueden haber decisiones erróneas que en el momento no lo sabemos después. 30 segundos nos quedan, gobernador. Le quiero preguntar si se va a garantizar una debida fiscalización, rondas policiales, con la colaboración de las Fuerzas Armadas en una provincia que ha estado muy complicada en los últimos meses con el tema de la inseguridad. ¿Eso no va a repercutir en una menor fiscalización? Francisco, hoy día en la mañana tuvimos una reunión importante con Carabineros, con la Armada, con los 3 municipios que van a estar en cuarentena. Contaremos con aumento de dotación tanto policial, de Carabineros, como de la Armada. Vamos a tener también más efectivos de la PDI en Curanilahue desde el próximo día lunes. Por tanto, vamos a tener más personal. Se van a establecer puntos fijos en estas comunas que se encuentran en cuarentena. Aquí hay nosotros muchas veces se conocen las rutas principales, pero hay hartas vías alternativas que son rurales, que unen localidades. Entonces también se va a fiscalizar en esa zona para que las personas no bypasseen, digamos, los controles. Se están tomando todas esas medidas, con puntos fijos de fiscalización, pero también con puntos móviles. Aprovechar estos 30 segundos para, agradecer la TVU y hacer un llamado a la gente a celebrar estas fiestas patrias con las medidas preventivas que todos sabemos, a un consumo moderado de alcohol y sobre todo a no conducir si es que se bebe, porque también son esa estadística, todos los años sabemos que en esta fecha crece fruto de la irresponsabilidad de algunos que lo hacen. Gracias, gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, por participar del programa. Que le vaya bien. Chao, Camilo. Chao, gracias. Camilo Mejías, integrante del comité científico, gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y felices fiestas patrias para todos. Sí, que lo pasen bien a ambos, como siempre, con la gentileza de participar en Puntos de Vista, y a usted que está en la casa, también que haga un paréntesis, que se quede en el hogar, que mañana disfrute de la programación especial de TVU. Vamos a estar ahí con Hugo, con Galo, con Connie, revisando lo mejor de nuestras tradiciones, costumbres, artesanía, baile, música
de todo lo que tiene que ver con el 18 de septiembre, con las fiestas patrias y con gente de acá, con historias de acá, de nuestra región del Biobío. Eso mañana por TVU. Por mi parte me despido. El lunes llega Hugo Varela nuevamente a tomar el mando de las noticias a las 12:30, horario de día lunes, y yo los acompañaré con el teletrabajo. Muchas gracias, un abrazo y que lo pasen bien dentro de lo posible en este 18.